con la luz de esa palabra divina que se ha leído hoy. Solamente quiero presentar dos aspectos que me parecen los dos grandes mensajes de las lecturas de hoy. En primer lugar, la iglesia de la alianza de Dios y los hombres. En segundo lugar, la iglesia de la verdadera pobreza. Aquí nos orientan las lecturas de hoy, que no son palabras de hombres, sino palabras de Dios, para presentarnos la iglesia, como dice San Pablo, comparando las dos alianzas. La alianza que Dios firmó con Moisés en el Sinaí y en el monte Horeb, una alianza de terror, de miedo, de relámpagos, truenos, donde se sentía la majestad de Dios hasta el punto que decían los peregrinos del desierto a Moisés: háblanos tú, que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y San Pablo, hablándole a los cristianos, les dice, recordando esa vieja alianza: vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta. Cualquiera recuerda aquí las páginas bellas del Éxodo, cómo Dios se presentaba para hacerse temer de un pueblo propenso a la idolatría, que Él es el único Dios verdadero, el Dios vivo, y que ese Dios vivo quiere hacer una alianza con un pueblo que lo adore solo a Él, que en medio de tantos pueblos idólatras conserve su único culto al Dios verdadero. Y por eso firmó en aquel monte, lleno de esta majestad de Dios, las tablas de la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que siguen con toda su fuerza en la era cristiana, fueron promulgados bajo el Dios temido, bajo un Dios que daba miedo. ¿No habéis oído aquella voz que el pueblo al oírla pidió que no le siguiera hablando? Tenían miedo. Así se conservó la fe en el único Dios, y la alianza de la antigua ley fue respetada por ese pueblo mientras veía esas manifestaciones de Dios. Pero cuando se le presentaba la tentación de la idolatría, ese pueblo caía en la idolatría. Y cuando ese pueblo se sentía sugestionado por el oro, por el dinero, por el poder político, hacía alianza con los reyes de la tierra, se vendía por dinero y venían los castigos de Dios. La exportación de Israel hacia Babilonia, los castigos de Dios con enfermedades, con diversas manifestaciones en el pueblo, la presenta la Biblia como la señal de un Dios que reclama su alianza. Había dicho Dios por medio de Abraham y de Moisés, de los profetas: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pueblo sacerdotal, pueblo con leyes específicas para un culto que Dios quiere, pueblo que logró cristalizar sus ideales en el templo más bello de aquel tiempo, el templo de Jerusalén, de tal manera que en aquel templo veía como la personificación de Dios, tanto que cuando lo consagraron ese templo se llenó de humo de la majestad de Dios. Se hacía sentir Dios, y aquel pueblo sentía su necesidad de estar unido con ese Dios. Sus idolatrías, sus pecados lo alejaban de Dios, y Dios lo castigaba no para alejarlo para siempre, sino para atraerlo nuevamente. ¿Cuántas veces comparó Dios la vieja alianza con la alianza del matrimonio? Dios es el esposo, su pueblo es la mujer. ¿Cuántas veces esa mujer cometió adulterio? Se fue con otros hombres. Así se compara a Dios, como el esposo desilusionado,
como el esposo que sigue amando a su esposa adúltera, la espera, vuelve arrepentida, la vuelve a ser su esposa. Comparaciones que llegan al corazón de la humanidad. Pero dice el concilio, toda esa vieja alianza no tenía más que una objetivación. Era señal de la nueva y definitiva alianza que Dios quería concertar con los hombres en Cristo Jesús. Y así la segunda parte de la epístola de los Hebreos nos dice a nosotros, óiganlo, queridos católicos que han venido a la catedral en número tan consolador, cómo me alegra mirar esta catedral repleta para poderle decir a ustedes como signo de toda una diócesis fiel a pesar de la persecución, vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, al Dios justo de todos juez, a las almas de los justos que han llegado a su destino, al mediador de la nueva alianza, Jesús. Queridos hermanos presentes en la catedral o presentes moralmente a través de esta radio, allá junto a sus aparatos, en lejanas ermitas, o junto al lecho de enfermos, o en sus hogares, a ustedes les puedo decir, los que están naturalmente meditando con buena voluntad, porque yo sé que muchos no me oyen con buena voluntad, me escuchan solamente para ver en qué me cogen, para ver qué captan y llevarlo como una denuncia. Los perdono y pido a nuestro Señor que les toque el corazón y ustedes también sean del número de estos que han venido aquí a decir, a oír la palabra de San Pablo que les dice, vosotros sois los compañeros de esos ángeles que adoran a Dios eternamente. Vosotros formáis parte de lo más noble de la humanidad que ha seguido a Dios, primogénitos del cielo que han nacido ya para la eternidad, almas de justos que han llegado ya a su destino. Me parece contar allí a nuestros mártires de la arquidiócesis, a los que están muriendo hoy, víctimas de la injusticia y de la calumnia. Vosotros estáis llegando ya a vuestro destino, en pos de esa procesión de ángeles, de nobles, de bienaventurados, va siguiendo esta larga procesión de la arquidiócesis, que se menciona en parroquias, en ermitas, en cantones, que se mantienen fieles a su fe. Vuestra esperanza es segura, porque se apoya en el mediador de la nueva alianza, Jesús. Jesús es el motivo de mi esperanza. Hermanos, no sigamos nunca a la iglesia por sus hombres, sus obispos, sus sacerdotes. Somos pecadores. Pedid por nosotros para que seamos fieles como vosotros. Pero mi fe de obispo se apoya en Jesús y pide que la fe de mis queridos sacerdotes se apoye en Jesús y que la fe de mis queridas religiosas, tan unidas ahora, empeñadas en tantos compromisos, se apoye en Jesús, y que la fe de tantos seglares que ahora han encontrado en la iglesia una razón de creer y de esperar, aquí está la razón de la fe y de la esperanza, Jesús vivo, resucitado, que es la cabeza de toda esta larga peregrinación de ángeles y de bienaventurados y de fieles que todavía peregrinan en el mundo. Esta es la nueva alianza. Dentro de poco van a escuchar ustedes en el altar, este es el cáliz de mi sangre que se derrama por vosotros. Sangre de la alianza nueva. Esta es la alianza definitiva, la que Dios firmó con Abraham, con Moisés, con los profetas. No era más que una figura, venía preparando esta que vivimos nosotros, definitiva ya, porque se ha encontrado con el gran mediador, Cristo Jesús. Quiero hacer una aclaración. Cuando el 5 de agosto, desde estos micrófonos,
se relataba la procesión del Divino Salvador, uno de los locutores dijo que este pueblo iba siguiendo a su verdadero líder, al Divino Salvador, ¿se entiende? Pero hubo quien me fue a malinformar diciendo que yo había incitado a decir que yo era el líder de esta gente. Miren cómo tergiversan las cosas. Jamás me he creído líder de ningún pueblo, porque no hay más que un líder, Cristo Jesús. Jesús es la fuente de la esperanza. En Jesús se apoya lo que predico. En Jesús está la verdad de lo que estoy diciendo. Si yo sería un loco, queridos hermanos, queridos radioyentes, querer ser yo frágil, mortal, que voy a acabar como todos ustedes muertos, quererme hacer yo el sostén de todo un pueblo y de toda una esperanza. Gracias a Dios que mi humilde palabra logra hacer descubrir a aquel en quien hay que tener esperanza y fe. La iglesia, digo en mi pastoral, no es otra cosa que el cuerpo de Jesús. Jesús es la fortaleza de la iglesia, porque no es un hombre, sino un Dios que se hizo hombre y vive y reina por los siglos eternos. Por eso, hermanos, termino ya con esta segunda consideración. La palabra de hoy nos invita en la primera lectura y en el Evangelio a vivir la verdadera pobreza. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, le dice el sabio a todo el que lee la Biblia. Y en el Evangelio Cristo sigue proclamando: cuando te inviten a una boda, no ocupes los primeros puestos. No seas orgulloso, no seas valiente por ti solo. Hazte el humilde, sé humilde, no te hagas humilde. Ocupa el último lugar. Y cuando invites a una cena, no invites a los que te pueden devolver la cena, ya estás pagado. Cuando invites a un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, porque no te pueden pagar, y te pagarán cuando resuciten los justos. Humildad y pobreza son dos hermanas gemelas, mejor diría, son una sola cosa. Verdadero pobre es el humilde. Verdadero pobre es el que no tiene nada y sabe que no cuenta con nada y que todo lo tiene en Dios. Cuando la Virgen dice en su precioso cántico del Magnificat: llenó de bienes a los humildes y despachó vacíos a los ricos. ¿Qué quiere decir? No es que la Virgen desprecie a los ricos, sino a los autosuficientes, a los orgullosos, a los que no necesitan de Dios, a los que están idolatrando como Dios a las cosas de la tierra, confían en su dinero más que en Dios, más que en el amor al prójimo, confían en su poder porque hoy tienen las armas y atropellan y son orgullosos. Estos son los que Dios despide vacíos. Pero aquel que es humilde, aunque tenga poder, aunque tenga dinero, pero no confía en eso, sabe que esas cosas se van con el viento. Los hombres no son estables en el poder, se van. La verdadera humildad consiste en esperarlo todo de Dios. Y si ahora tengo un poder en la tierra, reconocer que viene de Dios y que lo he de usar según Dios, que Dios puede también, como al rey Saúl, decir: este rey ya no me satisface, lo despacho vacío y en su lugar coloco a este humilde pastorcito, a David, un rey según mi corazón. Que el poder de la tierra se pierde, hermanos, que la humildad es la verdad, que es verdadero rico aquel que se apoya en la riqueza de Dios. Y estos son los verdaderos miembros de la alianza eterna con Cristo. Por eso siento que esta iglesia de la alianza, esta iglesia de la arquidiócesis, heredera de la alianza de Abraham y de Moisés y de Cristo, es ahora verdaderamente auténtica,
Porque ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre. Hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Y yo les invito, queridos hijos de la iglesia, jamás traicionar esta alianza con nuestro Dios, porque esto es lo que le enojaba a Dios cuando su pueblo desconfiaba de su propio valor y se iba a apoyar en Babilonia o en Egipto. Dios lo rechazaba y era víctima de su propia desconfianza. Pero a Israel, rodeado de enemigos poderosos, puesta su confianza en el único Dios, Israel vencía. Esta es la iglesia que yo quiero, una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra, una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con más libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza, no una pobreza demagógica, porque eso no es pobreza. El que se finge pobre para hacer la revolución, sembrar el odio, no es pobre. Lleva en sí una confianza en su revolución y eso ya no lo hace auténticamente pobre. Pobre es la iglesia que no confía en ninguna revolución de la tierra, que no siembra odios porque allí no encuentra nada, que siembra amor a Dios y amor al prójimo, el reino de Dios en la tierra, la verdadera pobreza, la verdadera humildad. Esta es la iglesia que soñamos, hermanos, y la que yo creo que se va construyendo en nuestra arquidiócesis. Yo les agradezco a todos los celebradores de la palabra, sacerdotes, religiosas, seglares, porque han comprendido este mensaje, y aquellos que desconfiaban de la iglesia y la van encontrando cada día más auténtica, crean que esta es la iglesia verdadera. Si un día yo mismo les traiciono, no me hagan caso a mí, sigan esa iglesia que ahora hemos vislumbrado con tanta claridad. Pero espero con la ayuda de ustedes que no traicionaré nunca esta iglesia. Muchas gracias por llegar hasta el final, esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.